Bienvenidos al Observatorio Estratégico. En este canal vamos a tocar, como el nombre lo indica, algunos temas que son básicamente muy estratégicos. Uno de ellos es el que vamos a tratar hoy, que es el de la energía, en torno a un tema que está en discusión, que es el aumento tarifario. Se han dicho muchas cosas sobre el aumento tarifario, la mayoría de las cosas no son reales. Hay un trasfondo que ahora vamos a pasar a explicar con mayor detalle. En principio, se dice que la causa por la que se persigue un aumento es básicamente la magnitud de los subsidios energéticos que llegan a 16.000 millones de dólares y que están gravando o pesando sobre el conjunto de la economía. Eso es en números cierto. Lo que es falso es que a esos 16.000 millones se llegue de una manera así como medio casual. Esto está originado en otro factor mucho más importante, que es la manera en que se ha estructurado el sector energético en el país. Nosotros tenemos tarifas que en algunos lugares son caras, especialmente para la industria, son tarifas costosas, aún en las comparativas que se hacen, que son absolutamente inconducentes. Y digo inconducentes porque no se pueden comparar países como si se compararan otras cosas. Es decir, la energía, el valor de la energía en los países de la región varía. Puedo dar un ejemplo muy sencillo. Es decir, no es lo mismo países que tienen una matriz donde son totalmente dependientes del extranjero que países que podrían producir o que producen su energía. No es lo mismo una botella de agua en el Amazonas que una botella de agua en el desierto o en algún otro lugar. Es decir, cuando uno dice la energía cuesta tanto en Uruguay, tanto en Chile, tanto en Paraguay o en Brasil, y quiere comparar eso con lo que cuesta en la Argentina, está haciendo una verdadera ensalada. Esto no es así. Es decir, el problema nuestro es la estructura del sector, no es la falta de energía. A nosotros en realidad nos sobra la energía, lo que no tenemos es una estructura capaz de administrarla correctamente. Ese es el primer punto. O sea, en lugar de corregir la estructura que genera estas distorsiones, lo que hacemos o lo que pretenden hacer es trasladarle a la gente el costo de esa situación. Además, ¿por qué la energía? La energía originariamente era toda prestada por el Estado a través de empresas públicas que se privatizaron en la década del 90. En esas privatizaciones lo que se hizo fue subdividir en muchos pedacitos el negocio de la energía en el país, porque se lo vio políticamente como un negocio y había que repartirlo entre determinados intereses. Esto está en relación a lo que vengo diciendo hace años, que no es esto un sistema ni democrático ni republicano, es una cleptocracia. Entonces en una cleptocracia lo que se hace es repartir los pedacitos del erario público entre distintos actores, en este caso empresas diversas. Esto es lo que se hizo. La consecuencia de eso es que en cada tramo en los que se subdividió había que tener ganancias para empresas, para empresarios que recibieron esas compañías. Y además el Estado debía cobrar impuestos en todas las fases, impuestos que originariamente se cobraban sobre el total, por ejemplo, en una empresa grande como Segua se cobraba el kilovatio final, ahí estaban los impuestos. No había una cadena de ganancias y de impuestos en medio de todo el camino que lleva hasta el usuario. Eso es lo que ocurre. Y ocurre con todas las cosas, es decir, ocurre con los combustibles, ocurre con el gas, ocurre con la electricidad, etc. Este sistema de reparto de negocios, de la manera que se hizo, debería ser reorganizado, reestructurado para llegar al final a una tarifa que sea conveniente, no solo para los hogares, que es un tema muy importante, sino también para que nuestra industria pueda competir en el mundo. No podemos gravar con grandes impuestos y grandes costos tarifarios a la producción argentina y pretender que esa producción sea competitiva frente a otros países que hacen todo lo contrario que nosotros y tienen tarifas bajas, subsidios a las exportaciones y un montón de impuestos y descuentos que nosotros no tenemos. Es decir, nosotros exportamos mucho de todo ese costo extra.
Ahora, ¿por qué se trata de llegar a esto? Se trata de llegar a esto para transferirle a la sociedad un gran costo social que debe asumir para que todo esto siga funcionando. Ahora, ¿qué es lo que oculta? Lo que oculta todo esto es que en el fondo el gran ajuste que nosotros tendríamos que hacer es el costo de la política. Tenemos 76 políticos cada 1000 habitantes, es una cantidad espantosa. Son 600.000 personas que generan esta masa política que gravita en lo que es el déficit público en realidad, porque son los sueldos más altos, no son los trabajadores del Estado, básicamente estos son puestos y cargos en todos lados, es decir, en empresas públicas, en municipios, en provincias, en la nación, en los ministerios, en todos los segmentos en que está dividida esta actividad. Entonces, para evitar tocar ese punto, es que se hace un reparto distinto, se reparte el costo de otra manera vía básicamente el aumento de las tarifas. Ahora la pregunta es, este aumento de tarifas que va a afectar y mucho la economía de las familias y de las empresas y del país todo, y que va a generar inflación, como ya tenemos mucha, esto es un poco de combustible más a esa hoguera, ¿soluciona el problema que tenemos? Y no lo soluciona, porque el problema alcanza los 2 billones de pesos, que son los subsidios, que son 2 millones de pesos, pues son ceros, cantidades industriales de ceros, y apenas esto va a representar menos del 1% de corrección de ese desfasaje. Entonces, yo creo que es hora de pensar seriamente que lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras, modificar el poder, reorganizar el Estado, hacer que las cosas sean más eficientes y llegar a un sistema muy importante desde el punto de vista de la calidad para los ciudadanos. Esto no lo tenemos hoy y podemos tenerlo, porque la verdad que las condiciones de la Argentina son óptimas para llegar a ese nivel de excelencia, pero hay una mecánica en el medio que lo está impidiendo y que está desviando, como en el caso del aumento de tarifa, que esconde también un impuestazo muy grande. Es decir, todo esto para extraerle más dinero a una sociedad que no puede. Esta es la situación. Veamos entre todos cuáles son las opciones, que son muchas, la manera de reestructurar la política energética debe ser hecha con un sentido nacional amplio y no repartiendo porotos como si se tratara de un juego de truco en una mesa, que es lo que ha hecho la política argentina con esto. Es decir, no tenemos una solución en el juego de los tramposos. La única solución que hay y que existe es realmente una reestructuración general del Estado, una legitimación del poder y formar la energía tiene que estar al servicio de todas las actividades de la sociedad, específicamente de la producción y del trabajo. En todas la historia de los últimos 100 años, cuando se llega a los servicios públicos en general, cuando la crisis llega a los servicios públicos en general, es el cementerio de los elefantes. Es decir, así le ocurrió, arrancándolo desde 1983 hasta ahora, así le ocurrió a Alfonsín, así le ocurrió posteriormente al final del menemismo, cuando a pesar de todo lo que había vendido, entró en crisis este sector, siguió en crisis con De la Rúa, y ahora se ha convertido en una crisis financiera a partir del tema de los subsidios. Es decir, el cementerio de los elefantes, y más atrás en la historia también, porque si nos vamos más atrás vemos que Frondizi pasó por lo mismo y tuvo que hacer toda una reforma para poder llegar a cubrir los gastos de la energía. Es decir, el sector energético viene a ser algo así como la sangre en un cuerpo humano. Es decir, tiene que llegar a todos lados la energía, tiene que llegar en buena calidad, suficiente cantidad y de una forma económica para que el país crezca, progrese y pueda dar trabajo a todos. Eso se puede hacer, pero requiere muchos cambios estructurales que hay que afrontar. Es decir, para eso está el pensamiento de este canal,
ponele me gusta si te pareció bien y activa la campanita, que de esa forma te va a seguir llegando todo lo que va pasando y los temas que vamos a ir tocando, que van a ser muchos y muy variados. Gracias a todos.